Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a esta rueda de prensa. Hoy tenemos un tema que es de importancia trascendental para el sector agrario y que además les afecta en lo cotidiano, en la producción, y es el tema de los nitratos o de la gestión de la fertilización y los nitratos. A ver, la contaminación por nitratos es uno de los problemas ambientales graves de Europa y en concreto de España. Es decir, es un tema que hay que atajar y que hay que controlar, y que además la Unión Europea está encima de España de forma constante por el cumplimiento de la normativa de nitratos, y por lo tanto es un tema ambientalmente importante. ¿Cuál es el tema? Pues que el sector agrario no es el único responsable de la contaminación por nitratos, y yo creo que la clave de esta rueda de prensa y de los trabajos que hemos hecho como Consellería en coordinación con la Consellería de Medio Ambiente y la Dirección General de Recursos Hídricos es que justo el sector agrario no es el único responsable de la contaminación por nitratos. Yo creo que es importante también que sepamos que si probablemente yo fuera director general de Agricultura de otra comunidad autónoma, probablemente estaría diciendo cosas distintas. Pero soy de las Islas Baleares, y en las Islas Baleares, conociendo cuál es la realidad del sector agrario y cuál es la realidad de los demás sectores económicos implicados, pues esto es un tema importante. Hay un problema de partida en el tratamiento de la contaminación por nitratos, y es precisamente la normativa que tenemos. La normativa, tanto la Directiva Europea, que es del año 91, de hace 32 años, como el Real Decreto que transpone la directiva, que ha sido modificado este año recientemente por el MITECO, en su propio título alude a la contaminación por nitratos de origen agrario. Por lo tanto, de alguna manera, tanto la normativa europea como la normativa estatal ya pone el foco de la contaminación per se, sean cuales fueren los datos, claro, pone el foco en el origen agrario de la contaminación por nitratos. Las OPAs y las cooperativas de Baleares, desde el principio de la legislatura, nos pidieron encarecidamente que hiciéramos esfuerzos para hacer un análisis de cuál era el origen de la contaminación y que pudiéramos demostrar con estudios pues cuál es efectivamente la responsabilidad directa del sector en esta contaminación. En el año 2020, nosotros como Consellería de Agricultura aprobamos por resolución de 27 de enero de ese mismo año el plan de acción aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. Es un plan que teníamos que aprobar por normativa europea dentro del plazo establecido, y en ese plan de actuación recogíamos como compromiso la elaboración en el plazo de 2 años de un estudio que estableciera el origen de la contaminación. Por su parte, en diálogo también con la Consellería de Medio Ambiente y con la Dirección General de Recursos Hídricos, la propia Dirección General de Recursos Hídricos, en el decreto que recientemente se aprobó este pasado lunes, el 27 de marzo, también incluye el compromiso de elaborar estudios para determinar el origen de la contaminación por nitratos en cada una de las zonas vulnerables. Por lo tanto, yo creo que una segunda idea que me gustaría trasladar es que desde el principio ha habido una coincidencia de las dos administraciones competentes en determinar que efectivamente la responsabilidad no es exclusivamente del sector agrario, y los dos hemos sido conscientes que teníamos que avanzar en estudios que demostraran pues cuál era exactamente la responsabilidad de cada uno. Nosotros hace 2 años encargamos un estudio a la UIP, un estudio cuyo coste total han sido 47.067 euros. Un estudio que tenía 2 partes. Una primera, una analítica de isótopos, es una analítica muy técnica, muy sofisticada, donde analiza los isótopos de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, amonio, sulfatos y también boro. Se la encargamos a un laboratorio externo porque hay muy poquitos laboratorios en España que hagan este tipo de analíticas. Es la analítica que recomiendan la Comisión Europea y el propio MITECO. Y hicimos una analítica sobre 60 pozos elegidos por la Dirección General de Recursos Hídricos, de los cuales hay 12 que estaban situados en aguas depuradas. Por lo tanto, la selección de esos 60 puntos de analítica de isótopos se hizo pues con los criterios de la Dirección General de Recursos Hídricos, y nosotros encargamos la analítica. Esa analítica de isótopos nos determina químicamente de una manera aproximada cuál es el origen de la contaminación. Y una segunda parte del estudio
consiste en elaborar un balance de nitrógeno. Un balance de nitrógeno que lo que tiene en cuenta son las entradas de nitrógeno al suelo y por lo tanto las que filtran a las aguas subterráneas y las salidas. Y en el balance entre entradas de nitrógeno y salidas es finalmente pues el balance que se te queda positivo de cuál es el nitrógeno que finalmente se ha quedado en la tierra y por lo tanto ha filtrado a las aguas. Ese balance también se ha elaborado siguiendo la metodología que marca el MITECO, por lo tanto es la metodología estandarizada del Ministerio de Transición Ecológica, que sigue la de la Comisión Europea, y no hemos querido salirnos de esa metodología, aunque hubieran cuestiones que el sector agrario pues nos pedía que fuéramos un poco más allá, pero yo creo que lo correcto era utilizar la metodología que está establecida, salieran lo que salieran los datos, ¿de acuerdo? Entonces, con esos dos estudios, el de analítica de isótopos y el de balance de nitrógeno, pues tenemos una serie de conclusiones que son importantes y que ahora después implicarán cambios en el trabajo que tenemos que hacer a continuación. Para empezar, la primera cuestión es que en este momento tenemos un balance de nitrógeno de media en Baleares de 11,1 kilos de nitrógeno por hectárea. Para que nos situemos, somos la tercera comunidad con un balance de nitrógeno menor. Por delante de nosotros o por detrás solamente está Canarias y Asturias. Todo el resto de comunidades autónomas arroja un balance de nitrógeno muy por encima del nuestro. La media de España está en 25,9 kilos de nitrógeno hectárea, en Baleares estamos 11,1 y hay comunidades autónomas que nos podemos imaginar cuáles pueden ser, que efectivamente están en 30 y tantos, 40 e incluso más. Y además un segundo dato es que la tendencia es a la baja. En el año 2013 el balance de nitrógeno de Baleares estaba en 16,3 kilos de nitrógeno por hectárea y en el 2021 tenemos 11,1 kilos de nitrógeno por hectárea, que justo vamos en la tendencia que nos marca la Unión Europea. De hecho, el objetivo de la Unión Europea es llegar al 50% de los datos referenciados del año 2005. Por lo tanto, prácticamente estaríamos cumpliendo o cercanos a cumplir los estándares que nos marca la Unión Europea. A partir de ahí, hemos hecho el estudio, hace un balance de nitrógeno por municipios y tenemos, por lo tanto, de los municipios estudiados, de todos los municipios estudiados, pues cada uno en qué situación está. Por ejemplo, pues hay evidentemente municipios que están por encima de la media, como puede ser, por ejemplo, pues Felanix, que está en 18,9, pero sin embargo otros, como Campos, en este momento tiene un balance de nitrógeno de 9,4, es decir, más bajo que toda la media de España. A pesar de que las masas subterráneas de Campos sí que arrojan contaminación por nitratos. Y esto también es importante de cara al sector y es algo para reivindicar de cara al sector, es decir, la agricultura en Campos, la ganadería en Campos, el sector lechero en Campos venía de décadas en los cuales efectivamente pues la contaminación por nitrato de las masas subterráneas de agua pues fue un hecho, pero es verdad que llevan muchos años haciendo bien el trabajo, reduciéndose también el uso de fertilizantes y en este momento la paradoja es que el sector agrario en Campos tiene un balance de 9,4 kilos de nitrógeno por hectárea, aunque las masas siguen arrojando contaminación. ¿Eso qué significa? Pues que el sector agrario de Campos o el ganadero de Campos seguirá teniendo que hacer esfuerzos a pesar de lo que objetivamente contamina hoy es mucho menos de lo que está establecido, ¿no? Bueno, los datos globales, que yo creo que son los importantes, muestran pues algo que tanto el decreto de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de la Dirección General de Recursos Hídricos como nuestro plan de acción pues incluyen, que es que la contaminación no tiene su único origen en el sector agrario. La tabla final que nos sale del estudio es que en Mallorca podemos atribuir el origen agrario de la contaminación por nitratos en un 44%, en un 44,8%, pero que las depuradoras
por una razón obvia, de que las depuradoras al final filtran agua con nutrientes en los torrentes que acaban en los acuíferos, son responsables del 38,8% de los nitratos. Que, por ejemplo, los diseminados, la vivienda diseminada es responsable del 8%, y que todos los alojamientos turísticos diseminados son responsables del 2,1%. Tenemos que tener en cuenta que el cómputo del impacto de la población flotante en la contaminación por nitratos nosotros lo calculamos a través de 3 vías. Uno, a través de lo que vierten a las depuradoras, porque lógicamente los turistas se alojan en establecimientos que tienen depuradoras, y cuando hay un pico de población flotante, pues los ratios se disparan, pero lógicamente vierten a unas depuradoras, y las depuradoras son las que contabilizan esa contaminación por nitratos. Una segunda vía es el diseminado, y una tercera vía es pues los alojamientos turísticos que hay en suelo rústico, que sobre todo es en Ibiza. En Ibiza la situación es radicalmente la contraria, y también es importante destacarla porque no podemos achacar al sector agrario de Ibiza la contaminación por nitratos. El sector agrario de Ibiza es responsable del 21,5% de los nitratos de contaminaminación, mientras que el diseminado en Ibiza es responsable del 46%. ¿Qué quiere decir diseminado? Pues toda la población, todas las viviendas habitacionales dispersas que hay por el suelo rústico y que no vuelcan sus aguas depuradas o sus aguas a una depuradora, sino que tienen pozos, por ejemplo, pozos negros, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente la isla donde más sale un porcentaje mayor de origen agrario es en Menorca, no podía ser de otra manera porque el peso del sector agrario es mayor, y ahí es un 76%, aunque las depuradoras en Menorca, son responsables del 15,8%. ¿De acuerdo? Ese yo creo que es el dato más importante. Claro, a partir de ahí, cuando nosotros vemos que en una determinada zona, una determinada masa de agua, lo que aparece es que hay una contaminación por nitratos de, por ejemplo, 50 miligramos por litro de agua, pues tenemos que saber que de esos 50 miligramos, pues la mitad es achacable al sector agrario, pero la otra mitad no. Y la realidad es que el margen o el umbral que marca la directiva europea son 37,5. Por lo tanto, automáticamente hay que ir situando. El problema, volvemos a decir, que es que la normativa señala el sector como único responsable. Hemos tenido coordinación con la Consellería de Medio Ambiente y con la Dirección General de Recursos Hídricos para ponernos de acuerdo cómo continuar, puesto que ellos publicaron este lunes el decreto de zonas vulnerables, y a partir de ahí hay una serie de cosas que hacer. Nosotros, como Consellería, ahora, a partir de esa declaración de zonas vulnerables y de este estudio, tenemos que elaborar nuestro plan de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. Un plan de acción que está regulado en el decreto que regula el tema del Ministerio de Transición Ecológica, un decreto que está modificado del año 22, y un plan de actuación que tiene que pasar por el filtro de la Comisión Balear de Medio Ambiente. Por lo tanto, el plan de actuación de nitratos que nosotros como Consellería tenemos que aprobar tendrá que ser refrendado por la Comisión Balear de Medio Ambiente, ¿vale? Y lo que hemos acordado con la Consellería de Medio Ambiente y con la Dirección General de Recursos Hídricos es que para elaborar este plan de acción vamos a tener en cuenta, por supuesto, la zonificación que ellos han marcado, por supuesto, pero también el estudio que nosotros hemos hecho, y a partir de ahí lo que haremos será un plan de actuación mucho más fino, estableciendo franjas de zona, es decir, aquellas zonas en riesgo de contaminación por nitratos, aquellas zonas que están en un riesgo moderado, y aquellas zonas que están en un riesgo alto, y aquellas que están realmente contaminadas, que son las que superen 50 miligramos por litro de agua. ¿De acuerdo? El programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, la Consellería de Agricultura es la competente en aplicarlo y en vigilarlo, e incluye todas las medidas que las explotaciones agrarias tienen que cumplir obligatoriamente, además como parte de la condicionalidad ambiental que la PAC les exige para poder cobrar la PAC. Por eso es tan sumamente sensible para el sector agrario, porque al final, cuando hablamos de contaminación por nitratos, estamos hablando de abonado y de fertilización. Entonces, estamos hablando de un tema que es crucial en la producción agraria, que es el abonado.
¿eh? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es un programa de actuación teniendo en cuenta el decreto de zonas vulnerables, por supuesto, como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta el estudio que nosotros hemos elaborado y marcando una serie de tramos o franjas en función de el menor riesgo o el mayor riesgo en función de los datos disponibles. ¿De acuerdo? Ese plan tendrá que elaborarse y tendrá que pasar por la Comisión Balear de Medio Ambiente, pero yo creo que lo positivo también es resaltar que entre la Consellería de Medio Ambiente y la Dirección General de Recursos Hídricos y la Consellería de Agricultura y la Dirección General de Agricultura, desde el principio hemos sido muy conscientes de la situación y hemos tratado de ir dando los pasos para actuar de manera equilibrada y justa con el sector agrario, que lógicamente necesitamos que se refuerce. Por último, decir que cuando hablamos de contaminación por nitratos, aquí no tiene nada que ver la agricultura ecológica con la agricultura convencional. Es decir, el abono orgánico computa de la misma manera que cualquier otro abono químico. Al final, tú puedes utilizar purín de animal o estiércol de oveja, pero eso también filtra nitratos, ¿eh? Por lo tanto, esto no es una batalla ya entre modelos ecológico y no ecológico, sino que aquí todo el sector está comprometido y por eso es importante para todo el sector que determinemos bien esto. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo. De hecho, creo que en este momento Cataluña está haciendo un trabajo similar en una parte del territorio. El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Transición Ecológica quieren hacer un trabajo similar para todas las cuencas hidrográficas. Nosotros, por supuesto, le hemos mandado el resultado de nuestro estudio al MITECO y al MAPA, primero porque es obligatorio que se lo mandemos y en segundo lugar porque ellos en este momento se están planteando a futuro hacerlo y bueno, nosotros ya lo hemos probado y por lo tanto ellos pueden saber lo que se puede obtener de un estudio de este tipo y lo que no, ¿de acuerdo? Yo quiero, por último, trasladar un mensaje de confianza al sector agrario, un mensaje de tranquilidad al sector agrario. Yo creo que estamos dando los pasos que teníamos que dar. El sector agrario está informado de este estudio, de los resultados de este estudio, perfectamente, desde hace ya algunos meses. Y ellos saben que el plan de actuación que haremos será equilibrado teniendo en cuenta todos estos elementos. ¿De acuerdo? Pues por mi parte nada más. Si hay alguna pregunta.